Mi nombre es Edwin Adame, artista visual del estado de Durango, cursando la licenciatura de Artes Visuales en la EPA UGED y produciendo obras desde el 2015. Actualmente cuento con 3 exposiciones individuales, una en la Cineteca Municipal, otra en el Museo de los Gursa en la Sala Emergente y la última en la Galería 7. También tengo el primer lugar en el concurso Madonari edición 2016, categoría B, y mi obra ha llegado a colecciones privadas en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Chicago, Miami, La Habana y por supuesto aquí en Durango. Tengo interés en la producción audiovisual, la fotografía, la música, la pintura y la escultura también en menor medida, pero mi núcleo de producción es la gráfica y en específico hablando de tinta y grafito. No me considero a alguien especialmente apegado a un estilo o una corriente, pero es evidente mi fuerte inclinación hacia la representación de la anatomía humana y más en específico a la figura femenina. Todos dibujamos desde pequeños. Es una de las formas que tenemos de comunicar nuestros ideales y percepciones, así como retratar nuestro contexto. Conforme llegamos a la adolescencia, sentimos que no es correcto dibujar de una forma no realista, como si fuera a ser un elemento que se relacionase con algo infantil. Y simplemente dejamos de hacerlo, muchas veces por presión social. Por suerte, cuando yo era adolescente, me juntaba con gente muy peculiar, que tenía intereses curiosos en la cultura y las artes, y me motivaron a seguir creando de distintas maneras. Cuando empecé a dibujar de forma más seria, asistía al taller estudio del pintor duranguense Eduardo Alanís, y su técnica sin duda me influyó, en específico en el retrato, pero también conectó con una figura personal que no me había permitido exteriorizar, que era la sublimación. Hubo un día donde el maestro me comentó sobre una serie de pinturas que estaba haciendo el pintor y maestro Carlos Cárdenas, que retrataba a mujeres jóvenes en ropa interior tomándose selfies en los espejos de los baños. Y después de varias pláticas del tema, conocí a artistas como Juan Francisco Casas o Víctor Rodríguez, que ellos tienen esa estética contemporánea tan única, satírica, diciéndote casi "the joke is on you". Luego de tener esta pequeña revelación de a dónde quería dirigir mi trabajo, comencé a producir la obra para mi primera exposición. Eso fue en el 2016. Y por primera vez sentí la libertad de mostrar lo que quería y como yo quería. Con una fuerte influencia del concepto e-girl, así como de la música electropunk, proto-hipster, radio broker, todas esas cosas outsiders, me dieron una percepción del mundo y del internet en específico muy personal que definió mucho mi trabajo. Y todo esto coincidió con mi entrada a la EPA, donde todo siguió siendo una espiral de influencias de todo tipo, así como impulsos de idiotez e irreverencia que me impulsaban a crear cada noche. Mis temáticas no son precisamente profundas, conceptuales o enmarañadas, pero sí creo que tienen un complejo sistema de proyección. Siempre me preguntan que por qué dibujo solamente mujeres, y más aún que por qué dibujo tantas bocas, o bocas muy expresivas. Y eso me refiero con el sistema de proyección. Mi trabajo tiene indudablemente tintes de erotismo, pero no suelo hacer piezas explícitas o grotescas, porque siento que hay algo provocador en una imagen a medio camino entre un desconocido y acceder a la intimidad del retratado. Todo se vuelve un mero acto voyerista, desde mí retratando a las personas a través de una televista, una televisión, gente que tal vez nunca sepa de mí o que ni siquiera sé sus nombres ni van a saber nada de mí. Hasta ustedes los espectadores viéndome en este momento o viendo el resultado de mis trabajos. Yo soy el que ve en primera instancia y en ese pequeño mundo me he creado personajes donde tengo a mis preferidos y a los que más detesto. En específico me gusta dibujarme a mí mismo de formas que me muestran cómo me gusta verme. Eso me hace el dueño de mi narrativa. Así como a otros personajes especiales como la entidad súcubo hipersexualizada o al Optic,
que he dibujado más de 300 veces y no pienso detenerme. Pero, en general, todo mi trabajo gira en torno a la observación, el contraste, el silencio, el ruido, la mancha, la línea, el blanco y el negro, la sensualidad y el erotismo que simplemente sabes que todos y cada uno tienen de una u otra manera. Y que solo unos cuantos privilegiados pueden ver o observar, vivir, sentir en cada persona. Mi obra habla más de mí que yo mismo, pues mis palabras implantan barreras invisibles, pero aquí no puedo ocultar nada. Mis materiales consisten principalmente en elementos útiles para la gráfica, o sea, van a ser monocromos, blanco y negro. Y trabajo últimamente mucho con grafito, que serían lápices también de distintos tipos, tamaños, medidas, durezas. Por otra parte, barras de grafito o para detalles en específico ceras. Herramientas varias como un cúter, una lija, gomas de distintos tipos, y en específico también esa goma flexible y un poco vieja, pero muy útil. Tinta china. La tinta china blanca es de mis favoritas y tinta china negra es de base. Estilógrafos también de distintas medidas, marcas, plumilla, por ejemplo, corrector para detalles o correcciones, valga la redundancia, y trapos. También les compartiré un poco de mi espacio de trabajo. Este es mi escritorio de toda la vida. Normalmente suele estar organizado así o desorganizado de esta forma. Siempre escuchando música. Y por este lado tengo como que el mini almacén. Más materiales de todo tipo. Una caja de guitarra donde suelo poner cosas. Siempre pego cosas en la pared. Un poco de mis libros, de donde saco muchas de mis influencias, esculturas que he hecho recientemente. Esa pieza me gustó mucho. Siempre oculta en las sombras. Normalmente empiezo con alguna influencia a partir de, puede ser muchas veces, material de libros. El libro de Manuel García Ponce u otros elementos que he recolectado con el tiempo. Son algunos de los que tengo más a la mano. También este libro de la historia y obra de Juan Gris. Lo encontré en Walmart por 100 pesos. Siempre es bueno mirar en todos lados. Y este libro me encanta, de Gustav Klimt. Repasa un poquito su vida y obra. No tiene impresiones de muy buena calidad, pero es una buena forma de tener un referente rápido sin tener que estarlo buscando. O también abrirlo al azar. Me suele dar ideas. Otra de las fuentes de ideas que tengo son mis libretas o diarios, que siempre intento llevar una conmigo desde hace muchos años. Y en estas libretas suelo anotar cualquier tipo de idea, suceso o esbozos rápidos, bocetos, que suelen ser útiles al momento de guardar algo para más adelante. También pues, me gusta hacer cualquier tipo de esbozos, aunque no tengan una idea realista, o sea, algo más abstracto. Por otra parte, tengo este sketchbook de estos meses que me ha servido para prácticas, ejercicios o estudios previos. Siempre ayuda un poquito a hacer un estudio previo para entender cómo
está organizada la figura a retratar. La última de mis fuentes de inspiración puede ser cualquier cosa que tenga guardada en mi disco duro o en los posts que tengo guardados en las redes sociales, que siempre intento guardar cualquier detalle que me llame la atención, no necesariamente la foto de algún modelo a retratar o algo así, sino puede ser desde una textura, una composición, un detalle. Cualquiera de esas cosas sirven para integrarlo más tarde, incluso frases, canciones, todo siempre es útil. Bueno, y una vez encuentro finalmente una foto que me sirva como una referencia, primero reviso cómo está compuesta originalmente, y si algo no me gusta lo cambio en Photoshop, y después de cambiarlo en Photoshop también intento armar un poco la composición con el formato exacto del papel que voy a trabajar o del lienzo, y a partir de ahí distribuyo mis elementos y estoy listo para trabajar. Ahora, al momento de trabajar no es tan sencillo como puede aparentar, porque muchas veces tienes el feel más cercano, la inspiración directa, y sale sin siquiera pensarlo, ¿no? Muchas otras veces esperas y esperas y esperas y te distraes, indagas cualquier cosa en internet, tomas café, haces refill, tomas café, ves memes, mandas mensajes, te distraes y esperas y esperas y esperas hasta que finalmente, una de dos, empiezas con algo sencillo, con algo duro, pero empiezas, o simplemente te rindes por ese día. Siempre está la esperanza de que igual y el día siguiente funciona mejor, y si no, hay que obligarse a trabajar de una u otra forma. Al momento de empezar a trabajar con los materiales, para mí lo más importante siempre es definir primero cuál es el formato que quieres usar. Muchas veces antes usaba cualquier formato que tuviera a la mano, pero esto limitaba mucho mis posibilidades porque no se mantenía mi idea original. Entonces ahora lo que intento hacer es concebir la idea y definir su formato primero. Una vez definido el formato, empiezo con líneas guía, ya sea dividir la composición en tercios, como ya la tendría en la imagen de referencia del boceto armado en Photoshop. Puede ser en tercios, con una proporción áurea, en cuartos, en mitades, cualquier composición que me sea útil para la pieza. Empiezo con esbozos rápidos a lápiz, o si tengo un estudio previo, intento copiarlo de la manera más fiel posible. Y yo muchas veces lo que hago es copiar directamente de la pantalla de la computadora o del celular, o de forma simultánea. Rara vez suelo imprimir mis referencias, pero para pintura me suele ser más útil porque en pintura lo trabajo de manera vertical. Entonces necesito tener una referencia directa lo más cercana a donde estoy trabajando. Algo que sí permito dejar a la experimentación, la mayoría de las veces, es que hago el esbozo a lápiz y una vez teniéndolo, decido si lo haré a grafito o si lo haré a tinta. Intento no limitarme en ese sentido porque me gusta que a partir de aquí las cosas vayan fluyendo. La referencia que suelo tener solo la uso para el parecido, la proporción, si no la voy a distorsionar. Y a partir de ahí, tal vez solo las sombras, o los valores de luz en general.
pero intento que las cosas vayan fluyendo y ponerle más de mi parte, no tanto ser una copiadora, una impresora que solo replica imágenes, ¿no? Me gusta que se sienta mi trazo, que se sienta mi idea, mis exageraciones de las cosas, y a partir de eso se va definiendo mucho la forma del trabajo. Llega un punto donde puedo llegar a prescindir de la referencia fotográfica o del boceto para añadir nuevas cosas, y llego a retomarlo para tener constancia de cómo están compuestos ciertos detalles. Podrían ser, por ejemplo, las manos, la sombra en alguna parte del cabello para después modificarla. Pero a partir de ahí llega un punto donde ya me deshago de todo precedente y dejo que fluya. Hasta el final del trabajo o de la realización de esa pieza, dejo que fluya, que tome su propio camino, su propia vida. Muchas veces intento no repetirme en el sentido de no tengo el mismo orden de hacer las cosas en esta parte del proceso, sino que dejo que conforme vayan surgiendo los problemas o las situaciones a resolver se hagan de forma espontánea. A mí me gusta mucho incluir piezas de recortes o intervenir la gráfica ya realizada con un color contrastante como la cera roja de la que hablé en su momento, o a veces pintura directamente. Pero el punto a partir de aquí es darle una identidad única a lo que estoy haciendo, que puede tener un concepto inicial, pero llegar a un punto donde ya se empieza a desprender de mi idea original o de mi persona, sino que empieza a tomar vida propia. Y para mí es muy importante eso, que mi obra sí es una proyección mía, definitivamente, pero también es una extensión mía. Y a mí me gusta que a donde sea que vaya dirigida mi obra, sea para una exposición, sea para un encargo un poco más personal, o sea, producción, por investigar, por crear, tenga una extensión de mí, no que sea algo dependiente de mí. Entonces, en ese sentido, tal vez es fácil identificar un poco mi trabajo por el trazo, por el contenido, pero a mí lo que más me gustaría por lo que fuera identificable es porque tiene una especie de vida propia. Tal vez no como una gran composición, como una gran obra, pero sí como un algo que es una constancia de mi comunicación no verbal. Y a partir de eso, cualquier cosa como el título, la presentación, el enmarcado, pues lo dejo a consideración de la situación en la que lo voy a mostrar. No me gusta implicarme mucho en ser tan pretencioso, solo un poco pretencioso. Pero pues eso sería en resumen cómo trabajo y cómo he trabajado por todos estos 5 años, 6 años ya, que obviamente ha ido evolucionando el proceso y siempre va a ir evolucionando, pero hasta ahora esa es mi forma de trabajar. De nuevo, soy Edwin Adame y muchas gracias si llegaron hasta aquí.